Antes de los contratos gigantes, antes de las luces perfectas, antes de que la NBA se vendiera como un espectáculo limpio y mundial, hubo una década que parecía una pelea callejera con balón, una liga rota, desconfiada, violenta, brillante, y casi nadie la cuenta completa. Porque cuando se habla de la historia del básquetbol, muchos saltan de Bill Russell y Wilt Chamberlain directo a Magic, Bird y Jordan, como si los años 70 hubieran sido un pasillo oscuro entre dos épocas gloriosas, como si ahí no hubiera pasado nada digno de memoria, pero pasó de todo. Pasó una guerra por el alma del juego, pasó una batalla por el dinero, por la audiencia, por el respeto. Pasó una década donde la NBA estuvo más cerca del colapso, de lo que hoy muchos quieren admitir, y al mismo tiempo, ahí se sembró el baloncesto moderno. La NBA de los 70 no fue elegante, fue salvaje. Los partidos tenían algo distinto. El sonido era más seco, más rudo. Las canchas no parecían templos, parecían escenarios de resistencia. El contacto era brutal, las faltas se cobraban tarde, los empujones eran parte del paisaje, y el mensaje era claro desde el salto inicial. Si querías el balón, primero tenías que sobrevivir. No era una liga pulida, era una liga que todavía estaba tratando de decidir qué quería ser. Estados Unidos también estaba cambiando a golpes. La resaca de los 60 seguía viva. Había tensiones raciales, crisis económica, desconfianza en las instituciones, ciudades golpeadas por la violencia y una cultura popular que se movía entre la liberación, el exceso y el desencanto. La NBA no vivía aislada de ese país. La NBA era un reflejo de ese país, y por eso la década se sintió tan cruda. Había talento, muchísimo talento. Kareem Abdul-Jabbar dominaba con una elegancia casi imposible. Walt Frazier convertía cada paso en estilo. Willis Reed era símbolo de dureza. Dave Cowens jugaba como si cada posesión fuera la última. Elvin Hayes y Wes Unseld imponían respeto. Rick Barry era precisión y tensión al mismo tiempo. Pete Maravich parecía un hombre adelantado a su época. Julius Erving, aunque brilló primero fuera de la NBA, le daba al aire una nueva forma. Entonces, ¿por qué tanta gente recuerda los 70 como una era menor? Porque no hubo una sola cara que ordenara el relato. Hubo campeones distintos casi cada año. Hubo franquicias subiendo y cayendo. Hubo estilos enfrentados. Y hubo otra amenaza, la ABA. Mientras la NBA intentaba mantener autoridad, la ABA jugaba a provocar. Balón tricolor, espectáculo, más libertad, más vuelo, más atrevimiento. Donde la NBA era tradición y estructura, la ABA ofrecía vértigo. Donde la NBA quería orden, la ABA vendía rebeldía. Y esa competencia hizo temblar todo. No era solo una pelea entre ligas, era una pelea de identidad. El básquet debía ser disciplina o espectáculo, debía ser control o imaginación. Debía proteger la vieja jerarquía o abrir la puerta a algo nuevo. En medio de esa tensión, los jugadores se convirtieron en el centro real de la batalla. De pronto su valor subió. Los salarios comenzaron a moverse. Los agentes empezaron a tener más poder. Las franquicias ya no podían actuar como si el jugador debiera obedecer en silencio. La competencia entre NBA y ABA empujó contratos, cambió negociaciones y rompió una vieja idea, la de que el sistema siempre tenía la última palabra. Y cuando el dinero entra con prisa, también entra el caos. La liga todavía no tenía el control de imagen que hoy parece natural. No había una maquinaria perfecta de relaciones públicas cubriendo cada grieta. Los problemas se veían. El consumo de drogas golpeó la reputación de la NBA con fuerza. La cocaína comenzó a aparecer como una sombra persistente. Algunos equipos cargaban con rumores constantes, otros con casos abiertos, y la prensa encontró un relato fácil. Talento inmenso, disciplina frágil. Eso dañó la imagen de la liga frente al gran público. Para muchas familias estadounidenses, la NBA no era todavía una cita obligada en televisión. El fútbol americano ganaba terreno. El béisbol mantenía tradición. El básquet profesional, en cambio, todavía peleaba por entrar de verdad al centro de la cultura popular. Hubo finales con poca atención nacional. Hubo horarios ingratos. Hubo partidos sin el brillo mediático que hoy parece inseparable del deporte. Eso también duele cuando se recuerda una era. Pero sería un error enorme confundir desorden con falta de grandeza. Porque en esa década el juego cambió de piel. El pívot seguía siendo rey, sí, pero el perímetro pedía espacio. La transición empezó a ganar protagonismo. La creatividad individual se volvió más visible. Los jugadores comenzaron a expresarse con más personalidad. El estilo ya no era un accesorio, era parte de la identidad. Y ahí aparece una de las figuras más importantes de toda la historia. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem no solo dominaba, impresionaba de una forma más silenciosa,
más fría, casi inevitable. Su skyhook no era un movimiento bonito en el sentido tradicional. Era una condena. Cuando levantaba el brazo y soltaba la pelota, la defensa parecía llegar tarde, aunque estuviera bien posicionada. Primero en Milwaukee, y luego en Los Ángeles. Karim representó algo incómodo para su tiempo. Excelencia sin necesidad de agradar. Era serio, inteligente, reservado, políticamente consciente. No buscaba caerle bien a todos. Y en una liga que todavía quería estrellas fáciles de vender, eso generó distancia con parte del público. Pero en la cancha, pocos han sido tan inevitables. A su lado, otros nombres tejieron la dureza de la década. Los Knicks del inicio de los 70 tenían carácter, oficio, defensa y una identidad de ciudad grande. No eran solo un equipo ganador, eran una banda perfectamente sincronizada, con Reed como símbolo de coraje y Frazier como rostro de una elegancia urbana que encajaba con Nueva York. Luego estaban los Celtics de Dave Cowens y John Havlicek, menos mitificados que los de Russell, pero igual de incómodos para cualquiera. Eran intensos, físicos, tercos, jugaban con una ética de desgaste. No trataban de lucirse, trataban de quebrarte. En la costa oeste, los Lakers seguían siendo una referencia, pero tampoco vivían en paz. Los grandes nombres no garantizaban armonía. De hecho, esa es otra verdad de los 70. Había talento descomunal, pero casi nunca estabilidad completa. Todo parecía estar a una discusión de romperse. No había una perfección brillante. Había cansancio, ego, orgullo, rivalidad, supervivencia. Había noches en que las estrellas parecían héroes y otras en que parecían hombres peleando contra sus propios límites. Tal vez por eso la década se siente tan real, cuando uno la observa sin filtros. También por eso duele más que se la reduzca a una simple etapa de transición. Porque no fue un puente, fue una guerra de construcción. Pensemos en Julius Erving. Su leyenda suele contarse desde la espectacularidad, desde el vuelo, desde las bandejas imposibles. Y es justo. Pero hay algo más profundo. El Dr. J ayudó a conectar dos mundos. Trajo a la gran escena una manera distinta de entender el juego. Más aérea, más libre, más creativa. Una estética que después sería parte central del baloncesto moderno. Su llegada definitiva a la NBA, tras la fusión con la ABA, no fue solo el aterrizaje de una estrella. Fue el aterrizaje de una idea. La fusión de 1976 cambió todo. 4 equipos de la ABA entraron a la NBA. Jugadores, estilos, ritmos, audiencias, heridas financieras, todo se mezcló. No fue una unión romántica, fue una absorción tensa, pero de ese choque salió una liga distinta, más talentosa, más profunda, más abierta a formas nuevas de jugar. Y aún así, la paz no llegó de inmediato, porque la NBA seguía teniendo un problema central. No sabía vender su propia intensidad al gran público como después lo haría en los 80. Tenía grandes jugadores, sí. Tenía historias tremendas, sí. Pero le faltaba una narrativa simple, una rivalidad clara, una estructura emocional que el espectador casual pudiera seguir como una novela. Los 70 eran demasiado complejos para el marketing fácil. Había campeones inesperados. En 1971, Milwaukee. En 1972, los Lakers de las 33 victorias consecutivas, una cifra que parecía salida de otro planeta. Luego Nueva York, luego Boston, luego Golden State, luego Portland, luego Washington, luego Seattle. Para el fan apasionado eso era riqueza. Para la industria era un problema. No había una dinastía estable que ordenara la conversación. Y sin conversación nacional constante, el recuerdo se fragmenta. Sin embargo, mire bien esa lista y verá otra cosa. Una década abierta, competitiva, impredecible. Una liga en la que el título no estaba reservado para 2 camisetas. Una liga donde la jerarquía todavía se podía discutir en la cancha. Y no solo en los contratos o en los pronósticos. Eso también es grandeza. Portland, por ejemplo, levantó un campeonato con Bill Walton, como centro de una revolución de inteligencia, movimiento y generosidad. Walton no era solo talento, era lectura, rebote, pase, intuición. Su cima fue breve por las lesiones, pero suficiente para dejar una huella enorme. En otra historia, con otro cuerpo, quizá hoy hablaríamos de él con un tono todavía más monumental. Seattle también escribió su página. Washington hizo lo propio. Golden State sorprendió. Cada uno dejó una señal. En los 70, nadie estaba completamente a salvo. Y nadie estaba completamente descartado. Eso endurece una liga. También la obligó a madurar en temas laborales. La agencia libre comenzó a redefinir el equilibrio de poder. Los jugadores entendieron que podían influir en su destino. Los dueños comprendieron que el viejo control absoluto
Ya no era sostenible. El negocio se estaba transformando por dentro, aunque por fuera todavía pareciera torpe e irregular. Y mientras tanto, el público seguía viendo una mezcla fascinante de arte y pelea. Porque sí, hubo demasiada rudeza. Hubo partidos que hoy parecerían batallas sin freno. Hubo codazos, empujones, cuentas pendientes, venganzas pequeñas acumuladas durante meses. La pintura era territorio hostil. Entrar ahí significaba aceptar un castigo. No se regalaba nada, ni siquiera la caída. Pero esa rudeza no era puro desorden. También venía de una lógica de supervivencia. La liga no protegía como hoy. Las faltas flagrantes no tenían el mismo tratamiento. La fama no blindaba tanto. El jugador debía imponerse físicamente para existir. Y eso marcó el ADN de toda la década. Por eso cuando hoy se ven algunos archivos de esos años, da la impresión de mirar otro deporte. No por el balón, no por el aro, no por las reglas básicas, sino por la atmósfera. El espacio moral del juego era otro, más áspero, más ambiguo, más cercano a la calle que al espectáculo global. Y sin embargo, de ahí salió la base de lo que vendría después. Sin la libertad estética de la ABA, el show posterior no se entiende. Sin la dureza emocional de la NBA setentera, la explosión competitiva de los 80 no tendría el mismo fondo. Sin la pelea por salarios, poder y visibilidad, el jugador moderno no ocuparía el lugar que hoy ocupa. Sin esa década inestable, la liga tal vez nunca habría aprendido a salvarse. Ese es el gran secreto. Los 70 fueron la época en que la NBA estuvo lo bastante herida como para cambiar, lo bastante desacreditada como para verse obligada a evolucionar, lo bastante viva como para resistir. La necesidad de una nueva narrativa era evidente. Solo faltaban dos figuras capaces de darle a la liga un conflicto claro, casi cinematográfico, en el momento exacto. Magic Johnson y Larry Bird estaban por aparecer en el gran escenario. Pero antes de ellos, antes del renacimiento televisivo, antes de la gran vitrina, hubo un terreno duro que otros limpiaron con el cuerpo. Eso fueron los 70, la década incómoda, la década subestimada, la década en la que la NBA fue demasiado ruda para ser bonita y demasiado importante para ser olvidada. Una era donde convivieron el genio y el caos, la elegancia y el golpe, la innovación y la mala fama. Una era salvaje que casi nadie cuenta completa. Y tal vez por eso vale tanto volver a mirarla. Porque ahí no encontramos una liga perfecta. Encontramos algo más interesante. Una liga peleando por su identidad, cometiendo errores, cargando contradicciones, resistiendo críticas, inventando su futuro a empujones. Encontramos en el fondo la versión más humana del básquet profesional. La próxima vez que alguien te diga que los 70 fueron una década menor, recuerda esta imagen. Canchas ásperas, gradas inquietas, estrellas irrepetibles, una liga al borde del descrédito. Y aún así avanzando, no con elegancia, con coraje, porque a veces las épocas más importantes no son las más celebradas, son las que sobreviven cuando parecía más fácil desaparecer. Si te gustó este viaje por la cara más salvaje de la NBA, suscríbete ahora mismo. Apoya el canal y únete a esta comunidad. Aquí no venimos a repetir la historia de siempre. Venimos a contarla completa,